Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a este tiempo y damos gracias al Señor por sus misericordias. Definitivamente Dios es bueno. Seguimos aquí en nuestra serie Religión versus Espiritualidad. Y recordemos que estamos en su movimiento nacional de oración Colombia, discierne y ora. Y estamos trabajando durante estas fechas decembrinas todo este tema de volvernos más espirituales, de trabajar por la espiritualidad para que en el 2024 todos podamos estar en un mismo espíritu y podamos así orar con eficacia, orar eficazmente por nuestra hermosa nación colombiana. Recordando que viene un gran reto para Colombia, que necesita que el pueblo de Dios se manifieste. ¿Y cómo nos vamos a manifestar? Desde la oración. Así es de que vamos a ser espirituales y vamos a dejar atrás esa religiosidad que tanto daño le ha hecho a la iglesia de Cristo en Colombia. Así que, mis amados, bienvenidos, recuerden suscribirse, darle like, compartan con otros, no se queden con este mensaje, compartan. Normalmente estas son unas fechas en las que hablamos de compartir, de dar, cuanto más compartir la palabra de Dios y la oportunidad de que otra persona salga de ese vínculo religioso y se convierta en una persona espiritual, que tenga una vida espiritual exitosa, que pueda vivir una vida espiritual de bendición, que viva tranquilo o tranquila y que asimismo expanda la luz de Jesús por donde quiera que vaya. ¿Qué mejor regalo que ese? Así de que compartan toda esta serie. Recuerden que ahí están los otros videos. Aquí también les voy a dejar el video anterior para que vayan haciendo la serie completa. Bueno, mi gente, y hoy vamos a hablar del dominio versus la veracidad. Recordemos que la religión puede llevar a la reprensión y a la falsedad, mientras que la espiritualidad, en línea con la palabra de Dios, nos llama a trascender lo superficial y a vivir con autenticidad. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados, las personas religiosas tienden a ser abusivas, pues viven de acuerdo a un doble estándar. En Mateo capítulo 23, Jesús no se limita a condenar la opresión religiosa en la que participan los fariseos, sino que identifica prácticas concretas y comienza señalando la total hipocresía de estos líderes religiosos. Entonces, dice la Escritura, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ojo con esto, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que nos está hablando Jesús aquí es que esos líderes religiosos eran hipócritas. Ellos predicaban pero no practicaban. Estaban contentos de decirle al pueblo lo que tenían que hacer, pero ellos mismos no se ajustaban a las normas. Corrigen a los demás, pero están por encima de la corrección de ellos mismos. Otros deben guardar las reglas, pero las reglas no se aplican para ellos. Esa misma mentalidad se tiene hoy en la iglesia de Cristo. Pero no solo estamos hablando de un líder religioso o de un líder espiritual. Estamos hablando inclusive en nuestras casas, inclusive en nuestra vida, donde ponemos unas normas y unas reglas espirituales que nosotros mismos no cumplimos. Por ejemplo, le podemos estar diciendo a nuestros hijos: lean la Biblia, pero ellos nunca nos ven leerla. O no les estamos diciendo: no digan mentiras, pero nos ven decir mentiras. O les estamos diciendo: no hablen del prójimo, pero nos escuchan hablar del prójimo.
¿Y para qué les sigo diciendo cuántas cosas más si todos sabemos en dónde estamos fallando? Porque ese espíritu religioso, esa tarea religiosa que nos hace sentir a nosotros mejor que otros, hace que no nos demos cuenta que estamos imponiendo sobre otros normas, tareas, reglas que nosotros mismos no podemos cumplir. Por eso tan importante el autoanálisis. Cuando Jesús toma esta decisión de decirle a los apóstoles, ojo con estos fariseos y con estos hipócritas, porque estos predican y dicen y hablan de Dios, pero no practican lo que dicen, no practican lo que predican. Y por supuesto, mis amados, claro que sí, lo estamos hablando aquí desde los ministerios, desde los pastores, desde los apóstoles, desde los profetas, desde los maestros, los evangelistas. Claro que sí, esto es para toda la iglesia de Cristo. Esto no es solamente para los de abajo ni para los de arriba, esto es para todos nosotros. Aquí hay que quitar el nombre, el supernombre que nos damos a veces en un estado ministerial, hablando de la honra, para decirnos nosotros de una manera consciente en dónde estamos fallando. ¿Qué tan hipócrita estoy siendo en esta tarea que me ha sido dada, que es la tarea espiritual? Es importante, mis amados, notar el patrón de hipocresía para que nosotros nos podamos plantear algunas preguntas con sinceridad, a ver si nosotros sí estamos cumpliendo la ley de Cristo. Si esas reglas que nosotros decimos y que nos dicen a veces que debemos cumplir, se aplican para todas las personas. Porque es aquí donde se crea la confusión. Es aquí cuando nosotros vemos que nos dicen que debemos cumplir una serie de normas, de leyes, de estatutos, de cosas, pero que vemos que otros no los cumplen. Y les digo, mis amados, y lo digo sin temor ni temblor, de verdad, porque no estoy juzgando a nadie. Estoy hablando de una realidad de la iglesia. Esto es para todo el mundo. Esto es para el apóstol de apóstoles, tanto como para el hermanito de hermanitos. Porque ¿saben una cosa? En el Señor todos somos iguales. Y cuando nosotros vayamos al cielo, allá no nos van a etiquetar por el ministerio que tengamos. No, mis amores. Allá no van a decir, sí, Luz Amanda, porque hacía un trabajo de oración, porque ha sido misionera. No, allá no van a decir eso. Allá Luz Amanda llega como Luz Amanda, como esa alma que trabajó, que se dedicó, que se esforzó por agradar a Dios o que no lo hizo. Así de sencillo. Entonces esto no se trata de títulos ni se trata de lugares, y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra. Esto se trata de centrarnos en que somos nosotros, individualmente, nosotros, y mirándolo desde el contexto de nuestras casas, desde el contexto de la congregación, desde el contexto del lugar de trabajo, desde el contexto de ciudadanos que somos. Porque somos muy prácticos para inclusive juzgar todo lo que tiene que ver con la nación, con el gobierno, con la gobernabilidad, pero nosotros mismos no nos hemos aprendido a gobernar. Y la Escritura dice que eso es hipocresía. Mis amados, a la gente le crea confusión cuando nosotros ponemos normas religiosas, o cuando se nos imponen normas religiosas, o cuando en nuestra casa imponemos normas religiosas que nosotros mismos no cumplimos. ¿Y saben por qué no las cumplimos? Porque son difíciles de cumplir. Entonces esperamos que el otro las cumpla, pero nosotros no. Es como cuando a usted le prohíben el azúcar porque tiene el azúcar alta y usted empieza a decirle a todo el mundo que no debe consumir azúcar porque le va a dar una enfermedad. Pero usted sigue consumiendo azúcar. El problema es suyo, es usted el que tiene el azúcar alta, no el resto de la humanidad. Entonces pasa lo mismo con la religión. Es usted el que tiene que poner en práctica la ley de Cristo. Usted, cuando usted lo haga, usted tendrá autoridad para solicitarle a otro. Es más, ni siquiera se le solicita a otro, se ora por otro. Pero hay preguntas que nosotros
tenemos que hacernos frente a esto? Por ejemplo, es razonable que esas leyes que me pongo yo o que intento imponerle a otros, es razonable que los otros las cumplan y yo no. Puede ser la palabra de Dios verdadera para mí, pero para otro no. Cuando me están imponiendo a mí que haga algo que otro no hace. Porque a veces pareciera que las leyes, las reglas de Dios solo son útiles para cuando nosotros nos equivocamos. Pero cuando el otro se equivoca, o cuando aquel del lugar de posición, o el que tiene el mando, o el que tiene la autoridad se equivoca, entonces ahí las reglas, las normas y todo lo que Dios ha instituido en su palabra no se cumple. Y esas son preguntas que nos tenemos que hacer reales a nosotros. Porque pareciera que son útiles para algunas cosas, pero para otras no. Como cuando usamos la Biblia a nuestro favor. Tomo un versículo que me llame a la prosperidad, a la bendición, a la salud, a todo eso. Pero cuando el mismo versículo o el otro versículo me está diciendo que en este mundo tendré aflicción, que en este mundo tendré problemas, que en este mundo tendré que soportar situaciones, cadenas y dificultades, entonces ahí sí ya digo que no, eso sí no aplica para mí. Pues no, mis amados, aplica una cosa y aplica la otra. Así de que siempre los voy a invitar, siempre, a usar la palabra de manera personal, de manera personal. Nosotros, si no hacemos una retroimpresión, ¿cómo se llama? Bueno, eso, un acto de conciencia, déjenme decirlo así para que sea más fácil, un acto de conciencia. ¿Sí? En donde yo digo, ¿qué tanto de lo que yo estoy esperando que mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familiar, mis amigos, mi comunidad haga, yo no lo estoy haciendo? Y lo mismo para ustedes, mis amados pastores que me oyen. Para ustedes, los apóstoles, si es que alguno de ustedes me llega a oír en algún momento. Porque la iglesia de Cristo está transformada de una manera que se ha vuelto casi que jerárquica, en donde le es permitido a los de arriba hacer las cosas que quieran, pero a los de abajo les es prohibido siquiera cuestionar el comportamiento de algunas de esas jerarquías. Y la Biblia a mí me enseña, y por favor, si estoy equivocada, hágamelo saber. A mí la Biblia me enseña que Dios, uno, no hace acepción de personas. Y dos, a todos nos ve iguales. A todos. Es más, al que se sienta mayor, tiene que servir. Y al que se quiera sentir muy grande, lo va a humillar. Entonces, si la Biblia me está hablando de eso, lo que yo tengo que hacer y lo que todos nosotros tenemos que hacer es tener un acto de conciencia y entender que Dios nos ha llamado a la verdad, y la verdad es lo que está escrito en la escritura, en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad, y lo que Él nos ha enseñado es que nosotros no vinimos a tener dominio sobre otros, ni a mandar a los otros, ni a obligar a los otros, porque el único que tiene el dominio sobre cada uno de nosotros es Él, el Señor, el único que pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Le pertenecemos. En algunos casos, mis amados, el patrón de la hipocresía puede generar en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos en la fe, en la vida de mucha gente, resentimiento hacia Dios y hacia su palabra. Usted ha escuchado de gente que se ha retirado de las congregaciones o que de su misma familia no quieren saber nada, porque se genera esa hipocresía que genera como, bueno, si esto es Dios, si esto es la Biblia, no me interesa. Cuando nosotros tenemos la capacidad de dominar al otro,
de querer hacer que el otro haga lo que yo creo que tiene que hacer, nosotros estamos faltando a la verdad. Porque no hay nada que sea más libre, no hay nada que genere más libertad, no hay nada que entregue la libertad verdadera como Cristo el Señor. Y si yo soy un discípulo de Cristo, si usted es un discípulo de Cristo, usted no fue llamado, ni yo fui llamada para dominar a nadie. Fuimos llamados para la verdad, para la veracidad. El dominio lo da la religión. Es la religión la que quiere dominar. La espiritualidad nos conduce a la veracidad, a ser veraces. Y ya vamos a ver lo que significa veracidad. Así que, mis amados, en Mateo 23, Jesús está condenando tal comportamiento de los fariseos. Es vital que conozcamos el desagrado que el Señor tiene hacia ese doble estándar de vida de aquellos que dicen conocerle. Jesús corrige el doble estándar señalado que usó piadosamente el liderazgo cuando busca servir, no señorear a otro. Jesús es muy claro al decirnos que vinimos a servir, no a señorear. Dígaselo ahí en su corazón, yo vine a servir, no a señorear. No debemos usar las reglas como una forma de exaltarnos a nosotros mismos y alimentar nuestras propias agendas y nuestras propias tareas y nuestro propio ego. De hecho, Jesús afirma que si no somos humildes, entonces Él nos humillará. Ahí mismo en Mateo, el que es el mayor de ustedes sea su siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mientras que los maltratadores religiosos utilizan las normas para obligar a otros a someterse y a servir, Jesús los reprende por exaltarse a sí mismo. Dios no apoya una doble moral, ni en el hogar, ni en la congregación, ni en la sociedad, ni en nuestra propia vida. Dios es quien establece las reglas o las normas de vida y las aplica a todos nosotros. Además, Dios nos recibe a todos con gracia, porque ninguno de nosotros vive a la perfección estas normas. La preocupación de Cristo en Mateo 23 es por aquellos que están viviendo bajo la opresión de abusadores religiosos. Y Él promete que aquellos que se exaltan serán humillados. Mis amados, la palabra de Dios es verdadera. Es verdadera. Y Jesús, nuestro Maestro, está siempre pendiente de cada uno de nosotros. Y fuimos llamados por gracia. Y fuimos llamados para servir. Y si nosotros no entendemos esto, mis amados, seremos humillados. Seremos humillados. A mucha gente la vida cristiana, la vida espiritual les parece difícil porque viven en una religión. Viven en una religión. Y sienten esa hipocresía y ese dolor. Y terminan siendo iguales a aquellos que los están liderando. Y en sus casas duplican ese comportamiento. Entonces, no sé si se dice duplican, pero ayúdenme ahí con eso. Lo que hacen es que vuelven y comparten ese mismo estándar de hipocresía. Entonces, si aquí aprendo con un hipócrita, llevo a mi casa esa hipocresía. Si aprendo con un religioso, llevo a mi casa esa religión. ¿Y por qué nosotros tenemos que aprender a ser espirituales? Porque desde nuestra casa tenemos que ser espirituales para que cuando nosotros vayamos a escuchar la palabra a cualquier lugar o donde quiera que vayamos, nosotros ya hayamos tenido el Espíritu para que el Espíritu nos lleve a toda verdad.
a toda verdad. No vamos a toda verdad porque desde la casa no estamos haciendo oración, lectura de la palabra consciente, no estamos entrando en tiempos de necesidad de Dios, sino que esperamos a que otro nos esté hablando y a que otro nos esté diciendo, esperando a que a otro le salga el músculo espiritual para que me lo dé a mí. Hermanos, de verdad es hora de coger responsabilidad. Es hora de coger responsabilidad. Porque la vida religiosa es mucho más fácil. La vida espiritual es la que necesita la nación. La vida espiritual es la que necesita su casa. La vida espiritual es la que necesita usted. Usted necesita una vida espiritual. Yo necesito una vida espiritual. Todos los seres humanos no necesitamos una religión, necesitamos una vida espiritual. Así que, hermanos, ¿qué es el dominio de la religión? En conclusión, la religión es usada por los seres humanos como un mecanismo de dominio en la cual quienes la profesan siguen costumbres, normas, perjuicios y hacen uso de la noción del pecado para limitar la toma de decisiones. Eso es el dominio de la religión. Un grupo de personas que estoy hablándoles dentro de la iglesia cristiana, que han generado de esto una religión, que toman esto como un mecanismo para dominar, ponen costumbres, normas, prejuicios, y todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado. Ellos son los únicos santos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis amados. Así que les repito, ¿qué es el dominio de la religión? En conclusión, la religión es usada por los humanos como un mecanismo de dominio en la cual quienes la profesan siguen costumbres, normas, prejuicios y hacen uso de la noción del pecado para limitar la toma de decisiones. Así de que, mis hermanos, la palabra dominar tiene varios significados. Son varias formas en que nosotros podemos hablar de esto. El primero es aquel al que se refiere al dominio que tiene una persona sobre otra. En este sentido, existe entre ellos una relación de poder en el cual la persona que se ostenta dicho poder sobre otra, que es la que tiene la opción, el deseo de obedecer. A esta persona sumisa se le impone el pensamiento, la ideología. Esto pasa mucho en todo tipo de relaciones, mis amados. Nosotros como padres tenemos una tendencia a hacer esto con nuestros hijos, pero también nuestros líderes. Pasa en la política. O sea, esto pasa en todo, mis amados. Lo que pasa es que nosotros debemos identificar hasta dónde lo que me están diciendo, otros sí lo están haciendo. Porque yo no puedo seguir a un líder que no hace lo que dice. No puedo. Y eso no es rebeldía. Simplemente no me estoy dejando dominar por la religión. El Espíritu me invita a obedecer y el Espíritu me conduce a la verdad. Por ello, mis amados, es importante observar que esta palabra dominio se usa para aquellas personas que tienen influencia mayor sobre otras. Entonces usted debe aprender a distinguir, a discernir. Por eso esto se llama Colombia discierne y ora, porque necesitamos discernir qué tanta influencia está teniendo la religión sobre nuestras vidas, porque Colombia necesita a un pueblo espiritual. Dominio versus veracidad. El significado de veracidad, mis amados, está íntimamente relacionado con todo lo que se refiere a la verdad, a la realidad
o a la capacidad de alguien para decir siempre la verdad y ser sincero, honesto, franco y tener buena fe. Por tanto, es lo opuesto a la mentira, a la hipocresía y a la falsedad. Y como nos dimos cuenta, el dominio tiene que ver con la hipocresía, la mentira y la falsedad. Por tanto, la veracidad que está íntimamente relacionada con todo lo que se refiere a la verdad, no es la verdad, es todo lo que se refiere a la verdad. Es la capacidad que usted y yo podemos tener de decir siempre la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre el religioso y la diferencia entre el espiritual en estos dos campos? Que el religioso, con su dominio y su deseo de dominar, siempre va a estar diciendo que usted tiene que hacer, que hay que hacer, que esto es pecado, que aquello es pecado, que mirar es pecado, que subir es pecado, que bajar es pecado, ¿verdad? Siempre hay una necesidad de dominarle, de encaminarle, de dañar, porque es que la religión daña. La espiritualidad nos conduce a la verdad, nos da la capacidad, ojo con esto, la espiritualidad nos da la capacidad de hablar con la verdad. Nos da la capacidad con decir, hoy no oré, hoy no leí la Biblia, estoy mal, estoy cansada, estoy enferma, me siento mal, estoy deprimida, me siento triste, lo que sea. Pero es que esa es su verdad. Y es la verdad que el Señor conoce. Y con esa verdad voy a Dios. Y tal vez hoy no leí la Biblia. ¿Es mi necesidad leerla? Claro que sí, es mi alimento espiritual. Pero tal vez hoy, por la veracidad que me da la espiritualidad, yo soy capaz de decirle, Señor, hoy no quiero leer la Escritura. Señor, me siento mal, me siento triste, tengo rabia, estoy enojada. Lo que sea, nos lleva a la verdad, nos conduce, no vivimos una vida de hipocresía. Vivimos una vida real, donde la realidad que nos atañe no la disimulamos, mis amados, sino que la entendemos, podemos conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios en medio de mi proceso. Eso es espiritualidad. Los religiosos viven escondiendo todo y quieren una vida aparentemente perfecta. Los espirituales mostramos que nuestra vida no es fácil y no es perfecta. Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles de manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitar las conductas y las costumbres de este mundo, mis amados, es no meternos en ese globito religioso en donde todo por fuera es bonito, pero por dentro es un caos. Eso es no imitar. No imiten esas costumbres de la gente que predica muy bonito, que hace cosas muy bonitas aparentemente para Dios, pero que su comportamiento no va acorde con lo que se dice. Por eso Jesús allí en Mateo 23 les dice a los discípulos y nos dice a nosotros, vean a los fariseos y a los escribas. Miren lo que ellos dicen porque lo hacen a la luz de la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. Dice Mateo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Voy a leer este
capítulo 23 de Mateo, porque esto no necesita que yo lo explique, es muy fácil de entender. ¿Cuáles son las obras que necesito evitar para poder yo ser espiritual y no religiosa? Aquí está la respuesta. ¿Cuáles son las obras o las cosas que yo puedo entender cuando alguien viene a tomar dominio sobre mi vida y estoy viendo que estoy bajo una religión? Ojo, no los estoy llamando a la rebeldía, los estoy llamando a la espiritualidad. Si usted aprende a ser espiritual, si este es espiritual, el otro es espiritual, si todos somos espirituales, en la unidad del espíritu viviremos conforme a la buena y agradable voluntad de nuestro Dios, porque todos estaremos de acuerdo. Necesitamos es que todos crezcamos de una manera espiritual. Dice el versículo 5 del 23, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres religiosos, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Mire lo que dice Jesús. A ustedes que no los llamen maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús aquí nos está dando un estatus de igualdad y nos está diciendo, cuidadito con los títulos, porque esto es muy de los religiosos, a los cuales se les sube el ego y se les olvida que todos son iguales. A los espirituales no se nos puede olvidar esto. Y luego les dice Jesús en el versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Bendito es el nombre del Señor. Es que esto no necesita explicación, mis amados. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Hoy tendríamos que decir, mas ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Volvámoslo a decir, ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Volvamos nosotros a decirlo. Ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso significa que corren mar y tierra para ser un discípulo, pero luego que lo hacen, el pobre está más mal que ellos mismos. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita.
Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mis amados, ¿qué está diciendo Jesús? Límpiense por dentro. Primero ustedes. Miren lo que ustedes son. Trabajemos en nosotros, gente, en nosotros, de una manera individual, en la presencia del Señor, buscando la espiritualidad. Yo siempre les digo en la escuela de oración, no lean la Biblia para predicarle a otro. No lea la Biblia pensando en sacar versículos para decírselos a otro. Lea la Biblia para usted, para que usted crezca. Y voy a usar este texto hoy para decir, lea la Biblia para que usted no sea un fariseo ciego, para que se limpie primero de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y Jesús sigue diciendo, ay de vosotros, miren que nos está hablando Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, religiosos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, religiosos, que todo el tiempo están hablando la palabra y que están diciendo términos religiosos y cosas, pero que están blanqueados como sepulcros. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis amados, si esto lo está diciendo Jesús, nuestro Maestro, usted y yo debemos ser conscientes de que si hay alguien que nos conoce es Él. Él nos conoce, Él sabe qué tan hipócritas estamos siendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, religiosos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Santo de Israel. Yo leo esto, mis amados, y yo me imagino a Jesús diciéndome eso a mí. Usted tiene que leer esto y pensando en Jesús, que le está hablando a usted, que está conociendo su verdad y que le está diciendo, esta es la oportunidad para que se vuelva a Él. Porque un sermón de estos, de parte de Jesús, es para uno arrepentirse. Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, dice el Señor, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
de la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mis amados, esta es la palabra de Dios. Es Jesús hablando a nuestros corazones. Esto, si bien fue dado para allí, para los judíos, para los fariseos, para los escribas, para todos los que estaban en el momento, la palabra es viva y eficaz en todos los tiempos. Esto aplica para nosotros. Tal vez nosotros no somos fariseos y escribas, pero somos religiosos. Y nos podemos identificar con esto. Podemos estar diezmando, yendo a la congregación el lunes, el martes, el domingo y todos los días, sirviendo en una cosa, sirviendo en la otra, pero nuestro comportamiento puede estar manifestando la actitud del hipócrita, del fariseo, del que está conduciendo a otros al infierno. Mis amados, qué peligroso esto. Qué palabra tan reveladora y tan dura, pero tan necesaria, tan necesaria. Yo los invito con todo mi corazón a que tomemos esta escritura y la reflexionemos. Porque el dominio que hace la religión es esto lo que hacían estos fariseos e hipócritas, estos religiosos, que es vivir una vida doble, una vida de apariencia, pero que su verdad, que la verdad de su corazón, Jesús sí la conocía. Y yo les digo, mis amados, eso no ha cambiado hoy. Jesús conoce nuestra verdad, conoce nuestra verdad. Él conoce nuestra verdad. Usted no tiene que agradarle, con mucho respeto se lo digo, usted no tiene que agradarle al pastor, al vecino, al tío, al abuelo, al profeta. Usted tiene que agradarle a Dios. Porque cuando usted y yo le agradamos a Dios, Él mismo va a poner gracia en nosotros para con todos los seres humanos. Y la manera en que nosotros le agradamos a Dios es con una vida espiritual, con la verdad, con la veracidad. La veracidad, mis amados, que es la consecuencia de la verdad, del poder vivir una vida verdadera en esta realidad, en donde no hay una perfección, pero hay una tarea constante de buscar la estatura de aquel, del Señor, del poderoso, del Rey, del Maestro. Seamos discípulos de Cristo. Pablo en Tito, Pablo le escribe una carta a Tito hablándole acerca de esos requisitos que deben tener los ancianos y los obispos. Usted puede leer allí la carta de Tito, el capítulo 1, pero yo voy a leerles el versículo 13 al 15. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mis amados, con esto quiero cerrar este tiempo. Es bien importante, mis amados, es bien importante. Hoy la palabra de Dios nos ha reprendido duramente para que seamos sanos en la fe, para que seamos espirituales. Mis amados, dice la Escritura, no atendiendo a fábulas judaicas. Hoy esa religión se ha puesto tan de moda entre nosotros para cumplir una serie de normas y de cosas que nos quitan la espiritualidad.
Pero dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todo aquel que genere dominio, todo aquel que genere dominio sobre nuestra vida, para querer que nosotros hagamos lo que esos mandamientos de hombres esperan que se hagan, eso es religión. Eso es gente que no ha sido capaz de llevar la carga. Y se han apartado de la verdad. La verdad es espiritualidad. Jesucristo vino para hacernos libres, mis amados. Y la religión, en el dominio, la manera de dominar, es con el miedo y con el pecado. Todo es pecado. Si usted está enfermo, está en pecado. Si se le pasó algo malo, está en pecado. Si tiene un problema económico, está en pecado. Todo es pecado. O sea, solo los que están bien son todos los que tienen plata, los que no tienen problemas de salud. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente prefiere no decir sus problemas. Porque ¿para qué los cuenta? Si van a decir que están en pecado. Eso hace el dominio y la religión. Pero la veracidad, la espiritualidad que nos lleva a la veracidad, a hablar con la verdad, nos hace tener, mis amados, una mente y una conciencia pura. Los religiosos todas las cosas las ven con una mente corrompida, incrédula. Nada es puro para ellos, pues hasta su mente y su conciencia, le dice Pablo a Tito, son corrompidas. Y escuchen esto, Pablo le está hablando a Tito de la iglesia de Jesucristo, del lugar a donde Tito tiene que ir. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es aquellos que son religiosos y quieren dominar. La religión siempre va a querer dominar. La religión siempre con sus hechos niegan a Dios, siendo abominables y rebeldes, y son reprobados en toda buena obra. La espiritualidad. Para los espirituales, todas las cosas son puras, pues deberíamos de ser puros. Entonces, mis amados, el dominio de la religión hace que las personas sean hipócritas, mentirosas y todo lo relacionado con lo que no es verdad. Pero la espiritualidad nos vuelve veraces, capaces de hablar de la realidad, sinceros, honestos, que nos volvemos al Señor. El dominio de la religión hace que la gente se vuelva orgullosa, vanagloriosa, que desee los primeros lugares. Léase todo el 23 de Mateo, todo el 23, para que usted aprenda esto. La espiritualidad nos hace hombres y mujeres de servicio, gente que no necesitamos los primeros lugares, que no necesitamos la popularidad, que no necesitamos esas cosas, que nos humillamos delante de Dios, que estamos aquí para servir, para ayudar, que estamos aquí para hacer cosas buenas. Y usted y yo somos de los espirituales. Así de que, mis amados, estamos en esta tarea. Yo lo experimenté, yo he vivido todas las etapas, esto nos pasa a todos, pero cuando usted va a la Biblia, cuando usted empieza a tener una vida de oración personal, cuando usted tiene la veracidad, cuando usted es capaz de reconocer delante de Dios estas debilidades, cuando usted es capaz de coger esta lista de los religiosos y tomarla para usted y decir, de esto, haga una lista, cuántas de estas cosas que hacían los religiosos lo hago yo, y preséntelas al Señor, porque esa es la veracidad. La veracidad es tener la oportunidad de humillarnos, es tener la capacidad de venir al Señor y decirle, Señor, esta soy yo, este soy yo. Él ya lo sabe, ya lo conoce. Ahora está esperando que nosotros lo reconozcamos delante de Él y decirle, Señor, yo necesito ser espiritual, yo necesito ser veraz,
Necesito salir del dominio de la religión y entrar a la veracidad de la espiritualidad. Eterno Padre Celestial, gracias. Tu palabra es viva y es eficaz. Esta palabra, Señor, se lanza y cumple el propósito para el cual es lanzada. Gracias, Santo de Israel. Porque tú, el Señor, con tu palabra nos reprendes, Señor, y nos invitas a la veracidad, a la espiritualidad. Tú quieres gente honesta, gente sincera, gente que vive en su realidad. Padre, aquí estamos, Señor, como un solo pueblo, necesitados de ti, necesitados de tu presencia, necesitados de tu espíritu, necesitados de tu gracia, necesitados de tu pronto socorro, Señor. Oh poderoso Dios, te pedimos perdón porque hemos sido hipócritas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos querido que otros hagan cosas que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos, Señor, Dios de los cielos, Padre, estado queriendo lugares de prestigio, esperando que nos llamen maestros, que nos llamen, Señor, Dios de los cielos, con títulos grandes. Se nos ha olvidado, Señor, que somos un solo cuerpo, un solo cuerpo. Dios, ten misericordia de nosotros. Hoy te suplicamos tu perdón y te rogamos, Señor, ayúdanos, Señor, a vivir la veracidad, a vivir la espiritualidad, a reconocer que Jesucristo es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy clamamos que venga esa libertad espiritual sobre todos y cada uno de nuestros hermanos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por estar en este tiempo. Gracias por ser tan fieles a esto. Seguimos en esta serie Religión versus Espiritualidad porque vamos para el 2024 muy espirituales. Mis amados, así de que sigan adelante con esto. Aquí les voy a dejar el mensaje anterior para que lo puedan ver. Gracias por esto. Suscríbanse, compartan, sobre todo compartan con mucha gente, compartan para que crezcamos. O sea, si esto les sirvió, si esta palabra ha sido renovada para una renovación espiritual para usted, hombre, compártala porque necesitamos ser muchos. Les bendigo con toda bendición, les amo, mis amados, un abrazo grandotote, chao, chao, bendiciones.